en el capítulo 1. Y nos vamos a situar en el versículo 12 al 14. ¿Ya lo tiene? Hechos 1, 12 al 14. Y dice así: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Oremos. Señor, te pido que en este momento puedas hablar a nuestra vida, que seas tú guiando este mensaje, Señor, que puedas siempre hablar a nuestra vida y que podamos poner en práctica lo que vayamos a aprender el día de hoy, Señor, y pues dejamos este tiempo en tus manos. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Y pues quisiera comenzar, poniendo en esta situación a ustedes, imaginándose que estamos en un concierto de una orquesta. Pues a veces hay muchos músicos, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si en esa orquesta cada músico tocara una melodía diferente? O sea, el de la trompeta toca diferente al de la batería, al de la guitarra. ¿Cómo sonaría ese musical? Sí, ¿verdad? O sea, creo que no habría como una armonía, no se escucharía bien, habría ruido nada más, no lograríamos distinguir qué melodía están tocando o qué quieren dar a entender o qué quieren tocar, qué quieren presentar, ¿verdad? Creo que a mí en lo personal no me gustaría ir a un concierto así, estar como que cada músico esté por su lado, cada músico esté tocando lo que quiera, pero aquí nos vamos a situar entonces en el versículo 14, que dice así: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Y qué significa la palabra unánimes? Bueno, yo investigando un poco dice: dicho de dos o más personas que tienen un mismo parecer, dictamen, voluntad o sentimiento. O sea, que están en un mismo sentir, que están en una misma dirección. Entonces yo les ponía el ejemplo de la orquesta. ¿Será que estas personas estaban unánimes? Cada quien estaba tocando lo que quería. ¿Eso quiere dar a entender que estaban unánimes? No, ¿verdad? Cada quien estaba haciendo lo que quería, cada quien tocaba una nota distinta, entonces no había una armonía. Pero, ¿cómo vemos a las personas que están aquí, que nos dice Hechos? Que estaban, dice, unánimes. Y también antes de la palabra unánime dice que perseveraban. ¿Y qué significa la palabra perseverancia? Es persistir, seguir adelante, estar de continuo, mantenerse firmes. Y bueno, vamos con la palabra unanimidad. Yo les decía, un mismo espíritu, un mismo sentir. Y que podemos encontrar varios pasajes en la Biblia acerca de esta palabra, unánimes. Y acompáñenme a Filipenses. Filipenses 1:27. Y dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, dice ahí, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes.
Y la palabra aquí cuando dice el versículo, cuando empieza el versículo dice que os comportéis. Esta palabra se refiere para dar un término político que quiere decir vivir como ciudadanos. ¿Y ciudadanos de dónde somos nosotros? Del cielo, ¿verdad? No somos de este mundo, somos ciudadanos del cielo. Entonces dice que os comportéis así como ciudadanos del cielo, pero también que estéis firmes, que estéis en un mismo sentir, unánimes. Y acompáñenme también a Romanos 15 del 5 al 6. Romanos 15. Versículos 5 y 6 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y a Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Entonces, bueno, ¿por qué estamos hablando acerca de estar unánimes, de la unanimidad? Bueno, creo que muchas veces como iglesia creo que es algo que cuesta, ¿verdad? Estar unánimes, estar en un mismo sentir, porque cada uno de nosotros pues tiene diferente carácter. Algunos tienen más años de haber conocido a Cristo, otros se acaban de convertir el mes pasado o la semana pasada, y creo que encontrar una armonía dentro de la iglesia muchas veces es difícil, pero podemos ver el ejemplo de las personas en Hechos 1, de cómo ellos perseveraban unánimes, pero también no solamente estaban unánimes, sino que también ellos perseveraban en oración y ruego. Y es algo también muy difícil muchas veces, porque vemos a veces la oración como, bueno, tengo que orar, y ya a veces se vuelve como una carga, o se vuelve como, bueno, tengo que orar porque pues ya como parte de mi rutina, ¿verdad? Pero esas personas no, esas personas lo hacían porque ellos se deleitaban haciendo eso. Y pues la oración y ruego es una súplica, y para eso vamos a Hechos 2:42, que también podemos encontrar otro ejemplo ahí acerca de la oración. Y dice Hechos 2:42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, vemos una vez más a la gente de Hechos, o sea, cómo tienen ese mismo sentir, ese mismo espíritu, y ellos perseveraban en la oración. Y también, como les decía, o sea, hoy en día es muy difícil porque pues varias iglesias, o sea, no quieren orar, o ya se vuelve una carga. Y pues qué bueno que puedan ustedes tener este privilegio de tener los miércoles, reunirse para poder orar, es una gran iniciativa. Y también a nosotros estar juntos, al estar unánimes, estar conviviendo entre nosotros, muchas veces pueden haber peligros. Si bien estamos acá disfrutando de compartir con nuestros hermanos, y estamos aprendiendo más, deleitándonos en la palabra del Señor, pueden haber peligros dentro de esto. Al estar todos juntos, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a empezar a ver las fallas de nuestro hermano, porque ya pasamos mucho tiempo juntos y empezamos a juzgar. Entonces, la unanimidad puede enfrentar peligros, y yo aquí marqué 3 peligros que enfrenta. El primero es el orgullo y el egoísmo. Y creo que todos luchamos con esto, con el orgullo. Nadie puede decir que no es orgulloso, sino que todos siempre buscamos nuestros propios intereses, buscamos nuestro propio bienestar, buscamos que no, yo primeramente, yo tengo que ser antes que las demás personas. Y cuando caemos en el orgullo y en el egoísmo es uno de esos peligros,
porque ya no buscamos el bienestar del cuerpo de Cristo, no buscamos el bienestar de las demás personas, sino que solamente nos enfocamos en nosotros. No nos enfocamos tal vez no vemos que nuestro hermano está pasando por una situación difícil, que está enfermo, sino que como yo estoy bien, como yo tengo salud, poder fortalecer, para poderlo seguir practicando, de cómo podemos mantener esa unanimidad. Y primero es con humildad, poner a los demás por encima de nuestros propios intereses. Veíamos en los peligros el orgullo, pero ahora vemos la parte contraria, que es la humildad. Y muchas veces nosotros confundimos la humildad. Decimos, ay, es que esa persona es humilde, cuando nos referimos a que la persona no tiene nada, no tiene ningún bien o algo, alguna posesión, decimos, ay, es que es muy humilde. Pero hay personas que sí son de escasos recursos, que no son para nada humildes. Entonces, tener claro qué significa la palabra humildad. Y es poner a los demás por encima de mí. Entonces, ya no verme a mí, ya no ver mis propios intereses, ya no ver qué es lo que me falta a mí, sino que ya empezarme a preocupar por las demás personas con una actitud humilde. Segundo es con mansedumbre, ser pacientes y no reaccionar con ira cuando hay desacuerdos. Como seres humanos, obviamente nunca vamos a estar de acuerdo con todo y con todos, porque, así somos nosotros, no vamos a estar como con una línea de pensamiento igual siempre, pero cuando haya desacuerdos no ir y atacar de una vez y decir como, no, es que tú estás equivocado, es que lo que tú estás diciendo no es lo correcto, y lo que yo pienso sí está bien, no, sino que con mansedumbre ir y si verdaderamente el hermano tal vez está equivocado, bueno, con humildad decirle, sí, hermano, pues yo creo que lo que ha dicho o quiere dar a entender no está del todo bien, porque la palabra del Señor dice esto, pero no con ira, no atacando, sino que siendo mansos. Luego también podemos hacer crecer la unanimidad con paciencia, soportándonos unos a otros, entendiendo que cada uno de nosotros está en un proceso de crecimiento. Y era lo que yo les decía al inicio, en la iglesia no solamente hay personas de que han conocido a Cristo hace 10 años, sino que pueden haber personas de que lo conocieron hace 6 meses, o probablemente lo hayan conocido la semana pasada. Entonces, obviamente, no vamos a tener el mismo conocimiento, o no vamos a estar a la misma estatura espiritualmente, por decirlo así. Entonces, ser pacientes y enseñarles a los que recién han conocido a Cristo, con paciencia, enseñarles, preocuparnos por sus vidas, invertir tiempo en ellos. También podemos mantener la unidad con amor. Creo que esto es un punto muy clave, porque pues muchas veces nos va a costar amar a nuestros hermanos, sí, nos va a costar pues verlos con amor, porque sí, van a llegar momentos difíciles en los cuales nosotros no vamos a querer saber nada del hermano, pero que siempre podamos tener esa actitud de amor, porque ¿qué muestra más grande nos dio el Padre, quien nos amó, que aún siendo pecadores, su Hijo murió por nosotros? Entonces, de esa misma forma tenemos que amar nosotros. Y también, yo les decía, perdonando. Hablamos acerca del resentimiento, pero si tenemos algo en contra de nuestro hermano y lo dejamos pasar y nunca lo hablamos, creo que eso siempre va a estar ahí, y a pesar que nosotros digamos como, esto ya no me afecta más y puedo ver a mi hermano, pero todavía tengo eso que me hizo, ese rencor, esa espinita todavía tengo ahí, creo que es importante hablarlo. Es importante acercarme a mi hermano y saber
de que así como yo, Él también es pecador y tiene fallas, y pues si es necesario que nosotros pidamos perdón y también aceptar el perdón de esas personas. También el último punto de cómo podemos mantener la unanimidad, la unidad, es, veíamos que las personas en Hechos, dice que perseveraban unánimes en oración y ruego. Y pues sí, o sea, es muy importante la oración. Es el vínculo de la unanimidad. Y acompáñenme a Juan 17. Juan 17, versículos de 20 al 23. Y aquí vemos la oración de Jesús, y veamos cómo le pide él al Padre. Y dice aquí, en el versículo 20: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Y en el versículo 20 me gusta porque dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y yo podría decir que esas personas que creyeron, que dice ahí, por los que han de creer en mí, somos nosotros. Porque dice los que han de creer en mí por la palabra de Dios. Entonces podemos decir que Jesús oró por nosotros, y para Jesús era muy importante la unidad. Él pide que nosotros podamos estar unidos a Él, así como Él está unido al Padre. Porque dice ahí, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Entonces, ¿cuán importante es la unanimidad dentro de la iglesia? Porque ¿qué pasa si nosotros no estamos en un mismo sentir y estamos en desacuerdo todos? Y nunca vamos a estar de acuerdo y hay peleas. ¿Cómo nos está viendo la gente que no lo conoce todavía? ¿Cómo nos está viendo las personas que están en el mundo? ¿Cómo están viendo a los cristianos? Creo que es muy importante el hecho de que podamos guardar esa unidad los unos con los otros, para poder, por medio de nuestro testimonio, las personas que están afuera puedan ver a Cristo, nosotros podamos reflejar a Cristo. Cuando salíamos a evangelizar, hablando con el hermano Marcos, nos decía que pues su mamá decía, como yo no quiero ser una cristiana así hipócrita, porque me contaba, o sea, que las personas que llegaban a hablarles así con amor y con una buena cara, luego en las calles la veían y pues los volteaban a ver, o les hacían caras, o los ignoraban. Entonces, ¿cómo estamos nosotros guardando ese testimonio de nuestra iglesia ante las personas? Y sí, probablemente nosotros podamos ser buenas personas acá dentro de la iglesia, pero ¿qué ven nuestros vecinos afuera? ¿Será que siguen viendo lo que nosotros hacemos acá? ¿Que nosotros sí reflejamos a Cristo? ¿O qué están viendo las personas de mi trabajo, las personas de la universidad, de la escuela, la gente que es cercana a mí, mi familia que me conoce? ¿Cómo nos están viendo? Jesús decía ahí, para que a través de ellos, al mantenerse unidos, puedan ver que tú me enviaste y puedan creer. Entonces, para Dios es muy importante el que nosotros estemos unánimes, que podamos estar juntos en un mismo sentir, para que las personas que aún no lo conozcan puedan llegar a conocerlo.
Pues, por último, hoy tenemos grandes y preciosas promesas por las cuales debemos perseverar unánimes, en un mismo sentir, teniendo un mismo objetivo, pero a la vez en oración, buscando la guía de Dios en todo momento, dependiendo de su voluntad, no haciendo las cosas solo por hacerlas, sino que vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. Claro, nosotros nos pueden decir como, bueno, hoy día miércoles vamos a ir a compartir el Evangelio, pero que no sea solo por hacerlo, sino que siempre sea bajo la voluntad del Señor y sabiendo que lo que nosotros vayamos a hacer es para alcanzar a las personas, siempre perseverando unánimes en un mismo sentir, con ese mismo objetivo. Y como iglesia, y más específicamente como hijos de Dios, debemos de llevar a la práctica esta perseverancia, esa misma perseverancia que tenían las primeras personas, los primeros cristianos. Dice, debemos perseverar en dos cosas que humanamente nos son muy difíciles. Y pues lo primero es ser perseverante. Es algo que nos cuesta, la perseverancia, la constancia, el hecho de estar haciendo algo todos los días, continuamente, es algo muy difícil. Porque yo pongo como ejemplo y digo muchas veces, bueno, hoy voy a salir a correr por la mañana, y sí, tal vez voy un día, pero pierdo la constancia porque me es muy difícil, y como humanos es muy difícil crear un hábito, estar perseverando. Pero también algo que nos es difícil es la oración. Creo que muchas veces sí, decimos vamos a orar, pero tal vez oramos por los alimentos, o no sé, oramos por cada mañana, por agradeciendo, pero también creo que es muy difícil el hecho de tomar tiempo, apartar un tiempo para poder estar en constante oración, y también pensar cómo es nuestra oración. ¿Será que nuestra oración habla más de mis problemas, habla más de mí, habla más de lo que yo necesito, habla más de lo que yo le estoy pidiendo a Dios? O también mi oración habla para exaltar a Dios, para agradecerle por lo que Él ha hecho, para poder admirar las cosas que Él ha hecho. ¿Cómo está siendo nuestra oración? ¿Estamos siendo egoístas y pidiendo más por nosotros? ¿O estamos exaltando y alabando más al Señor? Así que es un buen momento para pensar cómo está siendo nuestra oración, cómo estamos orando, cuándo estamos orando, y también tomar el reto de poder perseverar unánimes. Sí, va a ser difícil porque no vamos a estar de acuerdo siempre, pero pedir siempre la voluntad del Señor, pedir la guía de Él ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación que nosotros estemos atravesando, pedir la guía de Él para poder estar siempre unánimes, juntos en un mismo sentido, perseverando en toda oración y ruego. Oremos. Señor, gracias por este día que nos has regalado, gracias por la oportunidad que nos das de poder venir a compartir aquí, Señor. Gracias porque podemos tener el ejemplo de las personas, Señor, de tus discípulos, como ellos perseveraban unánimes en toda oración y ruego. Y Señor, ese mismo sentir, esa misma actitud queremos tener nosotros como iglesia, Señor, y pues como hijos de Dios también. Que podamos ser más agradecidos, que podamos, Señor, verte a ti siempre en cada cosa, Señor, y siempre pedir tu guía, tu voluntad. Y pues, Señor, ayúdanos a poder practicar algunas áreas y nos está costando, Señor, si nos está costando ser humildes, ayúdanos, o si nos está costando ser mansos también, Señor, y pues de que podamos seguir amando a nuestros hermanos y no ver sus fallas, Señor, no ver sus defectos, porque pues, nosotros también somos pecadores, necesitamos de ti, Señor, así que nosotros podamos seguir creciendo en tu gracia, Señor, en tu voluntad, y sabiendo de que tú siempre estás con nosotros. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús.
Amén.